Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, les traigo el Cap 32 de la historia de Dragon Ball, Una Nueva Vida. Este Cap tenía pensando subirlo hace unos días atrás. Sin embargo, tuve algunos problemas para poder sintetizar la voz, otra vez. No fue por problemas con el dispositivo que uso para hacer esto o algo así. Solo fue por problemas con el servicio de Internet. No fue algo que me ha agradado mucho como es de esperar, pues estoy interesado en subir los caps más rápidos aprovechando el hecho que tengo varios caps corregidos de las diferentes historias que estoy escribiendo o bien, estoy subiendo al canal. Sin embargo, esto es algo que no estaba bajo mi control. Lo único bueno que ha salido de esto es que he tenido la oportunidad de corregir otros capítulos de las otras historias que estoy subiendo. Si todo va bien, si Dios quiere, los siguientes cap lo estaré subiendo pronto si no se presenta algún otro problema. Jajaja. Por otro lado, con respecto al cap anterior, como mencioné en los comentarios que dejó en los vídeos, le comenté que las escenas subidas de tono en la historia a este punto es algo que se va a mantener por unos caps más, pero los he acortado mucho. Como he mencionado antes, el hecho de poder corregirlos, si bien es cierto que hace que pueda tardar un poco más en subir los caps, es algo que ha dado la oportunidad a que los caps avancen más rápido al hacer mucho más cortas esas escenas subidas de tono. Como le dije, el cap pasado debería de haber sucedido hasta el cap número 35. Los demás caps restantes, dado a ello, al menos con respecto a esas escenas, es algo que se van a cortar bastante. Por otro lado, también les mencioné que estaba interesado en poder escribir sobre Goten. En lo que he escrito he mencionado un poco de las cosas que me gustaría escribir, y si bien es cierto que he dejado saber un poco de esto, las cosas que me gustaría contar de Goten, lo cierto es que no he hecho esto. Por supuesto, no solo es por el hecho que Goku es el protagonista de la historia. No es así. Es solo que a fin de poder continuar o bien, avanzar la historia lo más rápido posible con respecto a esta parte desde el momento que escribí los caps, es algo que hice muy poco. De hecho, sabiendo de esto, en algunas partes en donde hablo de Goten en los caps siguientes es algo que me tomaré el tiempo para expandir un poco más de ello. Decidí que en vez de que hable de ello totalmente al hablar con Goku, en vez de dejarle saber cómo iba con respecto a los cambios en su vida desde lo propuesto por Goku. De esta forma, darle un poco más de participación. Creo que es justo y necesario a fin de que las cosas para el final tengan el sentido que deseo. Por supuesto, dado al hecho que iba contando estas cosas que Goten irá haciendo hasta cierto punto antes de que Goku se vaya de esa línea de tiempo, podría llegar a funcionar en ese formato tan breve, pero creo que todo era un poco soso con respecto a Goten, un personaje que desde que empecé a escribir el fic tengo una parte muy importante para él. De nuevo, sabiendo que he dicho que parte de eso no es algo que voy a contar del todo, bien podría dejarlo de esta forma, eso seguro. Pero he pensado hacer esto. Por ello, en los caps siguientes en diferentes ocasiones le daré su espacio a Goten, tal vez esto sea tomando clases, participando en algún deporte como lo fue Gohan en su tiempo, compartiendo por su cuenta con sus amigos en la escuela o bien algo más de lo que voy a hablar más adelante. Es cierto que en estos no es como que voy a extenderme mucho y es pues que los chicos no van a tener una participación tan importante. De hecho, como han de imaginar, solo los uso a fin de poder escribir de Goten, de cómo va en la escuela, su convivencia con los terrícolas en dado caso. Sea como sea, he pensado en hacer esto. ¿Qué piensan? Déjenme saber en los comentarios su opinión al respecto. Creo que podría ser algo bueno a fin de dejar a Goku y sus asuntos con esas chicas de lado un poco a la vez que le doy la participación adecuada a Goten. Bueno, los leo en los comentarios. Espero les guste el cap, el dibujo, y si es así pueden dejarme saber en los comentarios. Sin más, los dejo. Una nueva vida, capítulo 32. Camino al ascenso. Sabía muy bien lo que la mujer estaba haciendo en ese momento y la misma era muy consciente de lo que estaba haciendo en ese momento. Era algo que ya sabía y le agradaba lo que hacía bastante. Por ello, así es cierto que el hecho de encontrarse con esto en parte podría no ser algo que espero o deseo en justo ese momento. Parecía no importarle una mierda que tenía su herramienta entre sus fauces a la vez que con sus pechos masajeaba la misma. En lo que a ella respectaba, sabía muy bien cómo podría trabajar en ella y si tenía la oportunidad de que esto pudiera darse y hacerla sentir muy bien, lo demás en ese momento poco le importaba. Estaba tan necesitada de tener ese buen tratamiento que era lo único que tenía en su mente, lo único que necesitaba era que trabajara en ella y le diera sus buenos tratos. El no hacer eso no era algo que solo pensaba dejar de lado sin más. Sí, deseaba esto y no era algo posible que dejara de pensarlo o buscarlo, y por ello, sin siquiera prestarle atención, continuó en su asunto, dándole sus buenos tratos a fin de que su herramienta pudiera prepararse para darle sus muy buenos tratamientos en el punto de su dolor hasta que hiciera que sus jugos pudieran salir de ella, no solo una vez. No, pues era algo que sí o sí iba a darse, sabiendo cómo el pelinegro podría trabajar en ella y, de la misma forma, lo que iba a dar la oportunidad a que deseara más, iba a pedir mucho más de esos buenos tratos, de verdad. Por ello, el hecho de poder ayudar a que la herramienta de su chico se preparara para darle lo que deseaba no era algo que solo pensaba dejar a un lado sin más, de verdad. Por lo tanto, estaba muy claro sobre lo que la mujer deseaba, lo que estaba haciendo. Sin embargo, se supone que para entonces la mujer debería estar durmiendo, se supone que debería ser de esta forma, al igual que él lo había estado, al igual que otras lo estaban en ese momento, pero en vez de eso, la chica se había escabullido en su habitación y se había dispuesto a hacer esto.
No solo podría evitarlo, sino que había estado dando vueltas de lugar en lugar dado que no podía dormir. Tenía algo en mente y un dolor presente que la había empujado a hacer esto, dado que el pelinegro podría quitarle ese dolor, no acercarse al mismo, a quien con sus buenos tratos podía llegar a resolver su problema, no se le era algo para nada inteligente, de verdad. Y por ello, a fin de poder dormir sin problema alguno, sin ninguna preocupación y dolor que la molestara, estaba buscando que pudiera ayudarla en eso. El Saiyajin pensó en golpearla en la nuca y así poder continuar con su descanso. El día de mañana tenía pensado continuar su entrenamiento y, dado que cada vez estaba mejorando, en particular en lo que era el Akai, era algo que lo tenía un tanto emocionado, de verdad. Es cierto que poder sentirse satisfecho con lo que había conseguido por el momento, si bien no era malo, no estaba dentro de lo que podría llegar a hacer. No era posible, era un ser, era alguien que más que todo no solo pensaba en contentarse con tan poco. Por supuesto, no por eso solo se había obsesionado con continuar entrenando. No, era importante descansar y eso buscaba en ese momento. Pero la chica caliente, emocionada que trabajaba con entusiasmo en el afín de que su herramienta pudiera prepararse para devolverle los mismos tratos, sino que mucho mejor y tal vez por eso mismo en ese momento no pensaba en algo más, no pensaba darle la oportunidad de hacer lo que debía esas horas. Al menos en ese momento no, por lo que podría llegar a decir, de verdad. Golpearla en la nuca sin duda podría llegar a resolver el problema de una vez. Sin embargo, decidió complacer a la mujer, por ello levantó su herramienta y la misma continuó en su trabajo con mucho más agrado, con mucho más interés de lo cual ya lo había estado antes, y así continuó por algunos minutos antes de sentarse sobre la dura y rica herramienta preparada de su amante, quien, por lo que podría decir, estaba muy interesado en darle esos buenos tratos que tanto amaba, a fin de que su dolor pudiera marcharse de ella y tal vez con ello poder dormir en paz de una vez. Con el solo hecho de poner la herramienta de su chico en el lugar adecuado, su dolor disminuyó bastante y más lo hizo cuando en sus movimientos dio la oportunidad a sentirse mucho mejor dada la falta de acción de su amante. Es cierto que había preparado su herramienta de la forma correcta y sin duda se sentía muy bien y agradecida por ello, pero sabía que iba a ser por mucho mejor si el chico de pelo negro se involucraba mucho más en el acto. Por tanto, en su cabeza estaba esa idea, ese deseo, de verdad. Por supuesto, en ese momento en donde, si bien con la herramienta de su amante especializada en resolver ese tipo de dolor que tenía, estaba haciendo que su dolor fuera por mucho menos, estaba bien por el momento, pero más tampoco iba a estar mal. Lo tenía bastante claro y por ello, a fin de poder darse esos buenos tratamientos más rápido, se puso más cómoda, cosa que le dio la oportunidad de poder obtener una mejor sensación en el momento, lo que contribuyó a sus cantos y mismo que intentó que no salieran de ella por las mismas razones que ya sabía. Sin embargo, incluso entonces, con lo rico que era todo, no solo pudo evitarlo y en sus melodiosos cantos decía lo agradable que era, lo rico que se sentía, lo bueno que era, lo grande y fuerte que era la herramienta que justo entonces estaba haciendo pero un muy buen trabajo en ella y la misma que sabía que podría hacer que se sintiera por mucho mejor. Con sus manos, se apoyó en el fuerte y definido abdomen de su amante para obtener un mejor soporte para no solo dejarse llevar por su deseo y empalarse como lo hizo en un inicio, y es, pues, que ir un poco más rápido le agradaba y sus cantos expresaban eso muy bien en ese momento. Con lo bien que se sentía, se dejó llevar más y sus cantos más altos en donde le hacía saber al chico de pelo negro lo bien que la estaba pasando, lo satisfecha que estaba. Es algo que se dejó escuchar sin problema alguno más allá de esa habitación, al menos, eso era algo que el Saiyajin podría decir dado lo alto de los cantos de la chica, que con sus movimientos hacía que sus pechos se movieran de una forma muy seductora y, por ello, en parte a fin de llamar la atención de la chica. Sujetó los mismos y, a su vez, le hizo saber que debería de mantenerse callada, de lo contrario, iba a terminar su momento de diversión, su trabajo por ese momento. No fue algo que le había agradado a la chica y se dispuso a no dejar salir sus cantos, pero de nuevo. No fue algo que solo pudo hacer y eso mismo, hizo que sentada a su plenitud sobre la herramienta de su amante, buscó algo que poner en su boca y lo mismo que encontró muy rápido, sin que le importara mucho el hecho de que era algo que había tenido antes, lo puso en su boca a fin de asegurarse de hacer silencio y con ello, dio por hecho que iba a dejar de hacer ruido, de portarse mal y así fue. Es cierto que dejaba escuchar quejidos, pequeños cantos que no llegaron muy lejos. Pero estaba bien. De hecho, por esto mismo el Saiyajin se involucró mucho más en el acto, dado que la chica se lo pidió. Por supuesto, dado como estaba, era claro que no podría hablar, pero su movimiento rápido, la forma en que se movía y a su vez lo rápido que intentaba llevar las cosas, moverse, era algo que mostró cuáles eran sus deseos en ese momento y por ello, sin dudarlo por un segundo, hizo lo que la chica deseaba hasta que la misma cantó mucho más fuerte, tanto por el hecho de que había llegado a dejar salir sus jugos, como por el hecho de que la chica se había dejado llevar bastante por lo que sentía en ese momento, cosa de lo cual en realidad no la culpaba. Él mismo se había dejado llevar mucho más y por ello, en dado momento se levantó, dispuesto a trabajar en ella muy bien, como la chica lo deseaba, lo que la emocionó bastante y por ello le había ofrecido el punto de su dolor con todo el placer y el amor que podría tener en ese momento a fin de que pueda darle sus buenos tratamientos. Y el Saiyajin trabajó en ella muy pero muy bien, incluso se encargó de darle uno y otro toque en su firme trasero, lo que había hecho que la misma se sintiera muy bien. La chica no lo dijo, no podía,
pero sus cantos retenidos le dejaban claro no solo lo emocionada que estaba, sino que desde ya por estar mucho más involucrado. Y esto es algo que el Saiyajin hizo a la vez que se tomó la libertad para hacer que la chica se pusiera de una y de otra forma. Y la chica, animada, emocionada en cumplir, en hacer lo que le pedían a fin de continuar sintiéndose igual e incluso mucho mejor, actuó tan rápido y enérgica como podía hacerlo. Y esto era algo que había servido no solo para complacer a la chica que se dejó conducir sin problema por su chico que estaba trabajando en ella justo como lo deseaba y por ello, con lo bien que le había dado su tratamiento boca abajo sobre la cama, su cabeza recostada sobre la misma y su trasero al aire en primer lugar, se entregó completamente y su chico, quien se mantenía casi inalterable, lo que en cierto modo la molestaba un poco. Sin embargo, ante las sensaciones indetenibles que la mantenían en un punto de emoción muy, pero muy alto, la hacía cantar por lo bajo y no solo eso, sino que también, como en esa misma oportunidad, sus jugos salieron de ella y esto mismo es algo que hizo que tomara un tanto de impulso y se hizo un poco más rápido, cosa que tomó para alejarse del chico, pero no solo pudo hacerlo sin más. Así es cierto que había hecho algo para que sus cantos no salieran de ella, dejando saber con claridad cuán bien la estaba pasando en ese momento, lo tanto que estaba disfrutando de los buenos tratamientos que se le estaban dando en ese momento con esa dura y fuerte herramienta como lo había estado haciendo antes. Aún entonces, si bien sus cantos estaban retenidos, los constantes que eran, como el hecho que se habían hecho más fuertes, es algo que aún podrían llegar a los oídos de las demás, despertar su curiosidad, su deseo, y a fin de que la chica no despertara a las demás y tuviera que trabajar con ellas también, le había dicho que no hiciera ruido mientras disfrutaba de su herramienta. Y realmente la chica lo intentó, no deseaba que alguna otra chica pudiera aparecer y quitarle a su chico, de verdad. Sin embargo, él se mantenía a un mismo ritmo, cosa que si bien no la molestaba, era todo lo contrario. Lo cierto era que mantenerse indiferente, mantenerse con la misma reacción, contener sus cantos incluso entonces se le era algo complicado de poder hacer. En ese momento, ante el ritmo constante al cual trabajaba esa herramienta, esa misma que la mujer no dejó de alabar mientras la sentía dentro de ella caliente y muy fuerte, y eso sin que el hombre se involucrara demasiado en el acto, era increíble, de verdad. Y por ello, a pesar de que intentó mantener sus cantos tan ocultos como lo había deseado, como lo había estado intentando, no fue capaz de hacerlo y menos pudo hacerlo cuando el Saiyajin involucrado en sus asuntos en ese momento aumentó la velocidad. No la molestó cantar de alegría, de satisfacción, como lo había hecho cuando el Saiyajin en menos de un segundo la encestó más de 10 veces. No la molestó y se lo dejaba saber no solo entre sus cantos llenos de alegría, de emoción y placer al sentir cómo trabajaba en ella de esta forma que tanto le agradaba, sino que entre sus melodiosos cantos emocionados le hacía saber lo tanto que le gustaba, lo increíble que era la forma en la cual trabajaba en ella, lo tanto que le agradaba. Le hacía saber que lo amaba y a su vez, que fuera más rápido, que trabajara en ella mucho mejor y con más emoción de lo cual ya lo estaba haciendo en ese momento. Sí, no podía evitarlo, la avasalladora sensación que experimentaba en ese momento es algo que solo la había hecho pensar en sentirse por mucho mejor de lo cual ya lo hacía en ese momento. A pesar de ello, en lo profundo de su mente sabía bien que no era como que solo iba a poder soportar esto, y su cansancio ante el acto es algo que solo llevó a que le pidiera que se detuviera, que fuera más despacio, pero de la misma forma le pedía más y más, que trabajara mucho más rápido en ella. Tal vez por excitación, lo perdida que estaba entre el mar de emociones que experimentaba en ese momento el Saiyajin, no es como que le había prestado atención a lo que decía. No, solo se concentró en el asunto y la mujer estaba muy agradecida con el hecho de que el Saiyajin no solo perdiera su objetivo en ese momento. Es cierto que resultaba algo un tanto molesto, por decirlo de una forma, cuando sentía que sus jugos se apresuraban con fuerza y violencia fuera de ella, algo que la hacía cantar con bastantes ganas, alcanzando unas notas muy altas. Sin embargo, al final lo disfrutaba y por ello, cuando rendida ante lo bien que el Saiyajin había trabajado en ella, quedó con su trasero al aire jadeando en la cama con una sonrisa en su hermoso rostro sudado. Al igual que toda su humanidad, no solo protestó cuando el Saiyajin, que veía con claridad a la chica, su cuerpo, su apetecible punto de dolor, decidió continuar su trabajo en ella. No hizo esto, solo disfrutó mientras poco a poco, ante los buenos tratos del pelinegro que la tenían muy complacida, se cansaba y lo que antes no había podido conseguir, dormir. Se apresuraba hacia ella con rapidez ante los buenos tratos que estaba recibiendo en ese momento de parte de ese buen hombre que la tomaba como nadie más lo había hecho antes y, a su vez, sabía que de estar con él, de ahí en más, cosa que sin duda alguna estaba dentro de lo que más tenía en mente, era algo que ya se le era de su agrado, de verdad. Interesado en resolver su asunto con la mujer y consigo mismo, dar la oportunidad a que la misma no se contuviera y no eso, sino que para evitar a otras, cosa que de casualidad no se había dado, sabiendo que la mujer había cantado y cantado como una profesional en ese momento. Por ello, a fin de evitar que alguna de las otras se levantara, decidió llevar a la misma lejos de ese lugar y la chica estaba muy complacida con ese hecho, de verdad. Por ello, estando lejos, en donde su amante la ayudaba en su debilidad del momento, se encargó de acomodarla de espaldas, con sus piernas abiertas, su torso inclinado hacia adelante ligeramente, la sujetó por sus delgados brazos y continuó trabajando en ella tan bien como lo había estado haciendo antes y entonces, sin pensar en nada más, cantó y cantó de alegría. A la vez que por eso mismo en ocasiones le sugería que trabajara mejor en ella, más rápido, más despacio al sentir las molestias en su punto de dolor.
Y se corrió una vez por lo bien que fue, lo bien que se sintió dado a los muy buenos tratos que el Saiyajin continuó haciendo en ella y se lo dejaba saber con cantos llenos de emociones y felicidad que no cesaban por un segundo, dado que el hombre de pelo negro no le daba un respiro adecuado. Bueno, en realidad, eso por el hecho de que su ritmo de trabajo era constante y eso le agradaba bastante, la hacía experimentar sensaciones que la empujaban a la locura. Sin embargo, el pelinegro e incluso ella misma se había encargado de pedirle cambiar su postura. En todo caso, mientras pudiera continuar su trabajo igual de bien, no era algo por lo cual se iba a molestar, era todo lo contrario y justo por lo mismo, cuando volvían a caer en la misma, le decía que continuara entre sus cantos llenos de felicidad. Y el Saiyajin, envuelto en su propio asunto, no necesitaba que se lo pidieran. No, estaba muy concentrado e interesado en completar el trabajo de la mejor forma posible y esto era algo que se podía ver en su rostro, en su entusiasmo, como trabajaba en la chica también. Con el buen trabajo que el Saiyajin hizo en ella, encontrar su sueño cuando ese molesto dolor desapareció de su cuerpo, dormir fue algo que pudo hacer sin muchos problemas y el hecho de saber que su amante había trabajado en ella también y con tanto agrado que le había dejado sus jugos en 2 ocasiones. Y por ello no dispuesta a desperdiciar los mismos no solo le había pedido que le diera a comer su herramienta, sino que se había encargado de tomar lo que había dejado en ella y disfrutó de lo mismo bastante. Tanto así que se había limpiado completamente y lo mismo hizo con su amante del cual al tener la oportunidad de comer su herramienta se encargó de obtener lo que aún quedaban ocultos. Para el final, cansada, muy complacida con los buenos tratos que se le había dado en ese momento comía la herramienta de su amante, se encargaba de limpiar la misma completamente y el hecho de saber que aún estaba tan firme la mantenía emocionada a pesar de que ese dolor se había marchado. Aún así, sentía un dolor fantasma que la mantenía firmemente y con emoción comiendo esta herramienta que tanto amaba. Sin embargo, su cansancio era grande y sabiendo que había llegado a su límite ya hace un muy largo rato, solo le agradeció al Saiyajin por sus buenos tratos, por su comprensión, por ser tan humilde de ayudarla en su problema a esas horas. Dijo que lo amaba, antes de quedarse felizmente dormida sin ningún dolor en su cuerpo y estaba segura de que iba a poder dormir sin problema por un muy largo, pero largo rato. Al día siguiente, la mujer no se levantó, estaba muy feliz y cansada como para levantarse, y las demás chicas no la tomaron en cuenta. Simplemente, en lo que respectaba a ella, la mujer no existía, de verdad. Estaban demasiado interesadas en otras cosas y en hacer su trabajo para poder ser mejores ante el hombre fuerte que las estaba entrenando, que no simplemente estaba haciendo que hicieran esos aburridos ejercicios que habían estado haciendo en esos primeros días que habían estado con él. Por ello, habían continuado sus entrenamientos y en más de una ocasión habían intentado obtener algo más, pero no solo pudieron hacer esto. El pelinegro así tenía sus momentos de ceder a lo que deseaban o, en su defecto, a lo que él mismo deseaba hacer. Era de su conocimiento que él mismo era alguien que se interesaba mucho en sus entrenamientos y no era algo que iba a cambiar. De hecho, por esto mismo sabiendo cómo habían disfrutado cuando había trabajado en ellas, sabía lo que deseaban, no es como que por esto solo decidió hacerlo de nuevo. No. Él mismo se interesó por algo más, sus entrenamientos, y no es como que habían tenido la oportunidad de hacer que él mismo cambiara de opinión, de verdad. Bueno, estaban bien, deseaban verse y ser mucho mejor ante sus ojos y se interesaron en hacer su parte para asegurarse de que las cosas fueran de esta forma. Las horas pasaron, continuaron pasando y pronto, el día o bien las horas que tenían pensadas pasar dentro de la máquina llegaron a su fin. El Saiyajin y todas las demás chicas que habían estado dentro de la máquina para ese momento, o al menos todas las cuales necesitaban ir a trabajar a esas horas. Bueno, en realidad, el Saiyajin había salido a las 6 de la mañana. Sabiendo cómo eran las cosas dentro de la máquina, podrían pasar un poco más de tiempo dentro y eso muchas hicieron. Podrían salir de la misma con un solo objetivo, de verdad. Así es cierto que muchas se habían encontrado dentro, otras habían salido y, en particular, las que vivían en la otra ciudad. Dado el hecho de que el Saiyajin no tenía pensado del todo ir a esa casa hasta el día siguiente, se había encargado de hacerle saber lo mismo y sabiendo que poder llegar a donde deseaban le iba a tomar mucho, pero mucho tiempo de hacerlo de la forma común. Simplemente, decidieron marcharse con él, en ese momento, era lo mejor y el Saiyajin no es como que pensó muy diferente a ellas. Por ese día, al tener trabajo, no tenía contemplado aparecer por el lugar de nuevo y no era algo que pensaba cambiar. No, tenía que hacer bastantes cosas ese día y dentro de esas cosas estaba asistir a su trabajo, a su prueba de manejo, reunirse con sus hijos y entrenar. En ambos lugares se encontró con chicas con las cuales ya había trabajado bastante bien y, al encontrarse con las primeras de ellas, al menos con respecto a la hora donde se encontraba con la chica de quien recibía su prueba de manejo, estuvo muy interesada en tener este momento de diversión y placer de nuevo. Esta vez no es como que había empezado su faena en el coche. No, la chica tenía otros planes y por ello esperó a terminar ese asunto y habían empezado su encuentro en su oficina. No tuvo problema en complacer a la mujer de pelo naranja, ¿cómo iba a hacerlo? La mujer era bastante hermosa y disfrutar de algo como eso no era algo malo. Así que molestarse por ello no era algo que había pensado hacer. Es cierto que el hecho de hacer algo como eso de forma tan seguida no había estado dentro de sus pensamientos antes, pero se había dicho que no iba a hacer las cosas igual que antes.
La verdad, decir eso no incluía ese tipo de cosas, pero era algo que estaba dentro de lo que podría hacer y no solo pensó en alejarse de ella y, como iban las cosas, posiblemente no iba a dejar que lo dejara a un lado. Sea como sea, trabajar en la hermosa mujer deseosa de obtener lo mismo que el día anterior, sentirse tan bien como lo había hecho en ese momento, no le fue un problema. Trabajó en la mujer tan bien como la misma lo deseaba, mucho mejor de lo que lo hizo el día anterior y, al dejar a la mujer muy satisfecha con su trabajo hecho, el Saiyajin se dispuso a marcharse hasta el día siguiente. No obstante, antes de que hiciera tal cosa, la misma le dio su número de teléfono antes de hacerle una propuesta. La segunda fue con la chica en su trabajo. La chica no deseaba otra cosa que no fuera lo mismo que la otra chica, que se sintiera tan bien como lo había estado en esa ocasión. Sin embargo, a diferencia de la pasada ocasión, no tuvo la oportunidad de poder continuar por demasiado tiempo siendo tratada por el pelinegro. Pues, a diferencia de antes, en donde había completado sus asuntos en el ring, no había tenido la oportunidad de hacer eso aún y por ello aún tenía pelea ese día. Ese buen momento que estaba pasando en ese momento, gracias al Saiyajin, le fue interrumpido por su trabajo y realmente no deseaba ir. En ese momento estaba muy interesada en continuar en su importante asunto con ese fuerte hombre de pelo negro que trataba su dolor de forma tan increíble, tan consecutiva y agradable. Sin embargo, tenía que hacerlo y por ello tuvo que alejarse, de verdad. Estuvo a punto de perder, casi perdía, y la verdad, poco o nada le hubiera importado que eso se diera, y así solo ir con su fuerte hombre, quien sin duda alguna la esperaba para trabajar en ella de esa forma tan rica que incluso entonces la hacía estar tan poco concentrada en ese asunto. Lo único que tenía en su cabecita era la herramienta del pelinegro trabajando en ella al mismo ritmo, como había disfrutado de la misma por minutos, como el pelinegro se había encargado de darle sus buenos tratos en el punto de su dolor. Sí, no solo podría sacar esto de su cabeza en ese momento. Sin embargo, no solo decidió hacer esto. Por lo que había tenido la oportunidad de conocer del pelinegro, le gustaban las chicas fuertes y perder la pelea así es cierto que no iba a significar mucho, un daño importante. Lo cierto es que solo hacer esto fue algo que dejó atrás en ese momento y puso de su parte para salir ganando a duras penas. Con ello, regresó con el pelinegro que, como llegó a pensar, esperaba por ella a fin de continuar su faena, y esto es algo que hizo y lo disfrutó bastante, tanto que para cuando se dio cuenta de lo perdida que estaba en su asunto, en su placer, en ese momento había no solo dejado salir sus jugos en más de una ocasión. No, sino que el pelinegro había maniobrado de tantas formas que justo para cuando cayó en cuenta de las cosas, de la pequeña sala en donde habían estado antes, la tenía en la ducha, pegada a la pared, soportando sus empujes repetitivos y casi indetenibles. Sabía que no solo había decidido ir a ese lugar. No, habían dedicado más de 10 minutos en diferentes lugares. Lo sabía, lo sentía en su cuerpo, su cansancio, el punto de su dolor que había sido muy bien tratado y no solo eso, sino que no solo había dejado que ese hombre la pusiera de una y de otra forma, que trabajara de frente, de lado, y como le daba la gana. No, sino que también se había dispuesto a comer esa deliciosa y rica herramienta que la tenía tan complacida para ese momento, de verdad. En dado momento, en una muestra de su fuerza, como lo había hecho antes por lo que recordaba, el Saiyajin la levantó sin problemas, mientras estaba de espaldas a él, y continuó trabajando en ella al mismo ritmo, y solo pudo disfrutar mientras las sensaciones que le transmitía el Saiyajin la hacían cantar de alegría y asimismo, el agua de la ducha caía en su cuerpo agregándole un brillo que la hacía mucho más deseable. En dado momento no muy diferente a como lo fue con ella, el pelinegro fue llamado, y eso es algo que hizo que su faena se detuviera. Sin embargo, no se molestó. No, no fue de esta forma y por ello, cuando la terminó, regresó dispuesto a trabajar en ella, a terminar lo que había empezado, en vez de hacer eso, le había hecho saber que podían dejar eso para después. No por nada para ese momento, muy satisfecha con cómo ese atractivo y fuerte hombre de pelo negro había trabajado en ella, sus vestimentas cubrían su cuerpo. El Saiyajin solo se quedó hablando de una y de otra cosa con la mujer mientras pasaba el tiempo y su siguiente encuentro se acercaba. Una vez que el Saiyajin fue llamado de nuevo, que terminó su turno, salió con él y fue a comer a uno de los restaurantes que conocía. Ahí tuvo la oportunidad de darse cuenta de que el hombre de pelo negro comía bastante. Tanto que incluso las personas del lugar hicieron pausa y miraron al hombre de pelo negro comer como si fuera la primera vez que había llegado a comer algo en su vida. La verdad, a sabiendas de lo fuerte que era, de lo bien que había trabajado en ella, que el pelinegro fuera igual que otros no era algo que estaba del todo dentro de las cosas que tenía en mente, no era algo posible, de verdad. Sin embargo, no es como que esto era algo que estaba tan dentro de su cabeza incluso entonces. Bueno, era la primera vez que veía algo como eso. Luego del espectáculo, condujo el hombre de pelo negro a su casa en el lugar y dispuesta a continuar lo de antes, le dio sus buenos tratos al mismo y antes de que el hombre hiciera lo mismo con ella y la dejara bastante satisfecha en su cama como mismo lo había deseado. De no ser por el hecho de que tenía otras cosas que hacer, sin duda alguna se habría quedado con la mujer. Sin embargo, tenía otras cosas que hacer y, por lo mismo, no se pudo quedar. Al igual que en esa ocasión, había llegado tarde a sus entrenamientos con sus hijos, con Piccolo lo fue tanto que incluso su hijo Gohan lo recriminó por ello. Escuchar tal cosa del chico es algo que lo había sorprendido bastante.
Por un lado, no se lo había esperado bajo ningún motivo y, por el otro, no tenía la menor idea de que le había hecho pensar al chico que tenía el derecho de quejarse con él por el hecho de perderse 1 o 2 horas de entrenamiento. De no ser por el hecho de que era algo bueno que estaba pensando en el entrenamiento como algo serio por el momento, había tomado las palabras del chico como algo totalmente diferente en ese momento. Sí, durante toda su vida se había concentrado en su entrenamiento, tal vez por su egoísmo ante la idea de ser fuerte, tal vez por sus intentos de luchar contra alguien más fuerte o tal vez por el hecho de conocer los peligros que había ahí fuera y a su vez que era uno de los pocos en el universo que podría hacerle frente y de esta forma cuidar a los que quería. Las razones podrían no importar mucho ante el hecho de que había pasado la mayor parte de su vida entrenando y eso apenas y había sido valorado por alguien. Sí, apenas las personas de la Tierra sabían que él existía. Es más, su existencia ante ellos era desconocida en su mayor parte. Entonces, sabiendo lo tanto que se esforzó, sin recibir nada a cambio, que alguien se parara enfrente de él a recriminarlo por no entrenar no era algo que solo iba a aceptar. No era posible, de verdad, y menos si era el chico. Él mismo, por su sacrificio, el de otros, había tenido la oportunidad de vivir en paz, de crecer sin problemas y vivir la vida que deseaba hasta el momento, y todos sabían que las cosas pudieron ser muy diferentes. El pasado del joven Trunks dejaba esto muy, pero muy claro. No solo por el hecho de sus problemas con la Patrulla Roja, que terminaron llevando a la creación de los androides, de Cell, no, sino que otros tantos peligros que ya sea de forma más o menos diferente terminaron dándose en esa línea de tiempo y por supuesto, en la propia. Entonces, parecía estar claro que tal vez. No, mejor dicho, porque no había muerto las cosas no se fueron al diablo. No era que se daba mucho crédito o algo así, pero como decían por ahí, lo del César, para el César. Entonces, sabiendo cómo se suponen que estaban destinadas a pasar las cosas, el futuro que la Tierra pudo haber tenido de no haber estado, era terrible. Por tanto, era claro que, por su sacrificio, su dedicación al entrenamiento, el chico justo entonces podría vivir su vida despreocupada. Que viniera a decirle algo como eso se le era una tontería muy grande que justo en ese momento, lo hizo pensar en hacerle saber una y otra cosa al estúpido mocoso malagradecido que tenía enfrente. Sin embargo, lo dejó ir. Hacerle caso al tonto no tenía sentido. Sabía lo que debería hacer y por ello, como un mortal, no iba a hacer algo muy diferente en ese momento, es cierto que no pretendía dejar su entrenamiento. Es más, había avanzado bastante en lo mismo mientras estuvo con las chicas en la máquina. Bueno, no sabía tal cosa y por lo mismo no dijo nada. Además, el chico estaba bien en mostrar su interés. Por otra parte, cuando llegó, al chico solo le restaba una semana para poder marcharse. Bueno, no era como que tardara demasiado dentro de la máquina, incluso entonces había atrevido a decir eso, era increíble. Los días siguientes continuaron y no fueron muy diferentes. No, iba de una casa a la otra. Entrenaba y en algunas ocasiones con todo el tiempo que tenía la oportunidad de pasar en esa dimensión terminaba trabajando en las chicas. En las mismas que habían llevado una y otra chicas que tenían como amigas para entrenar. De nuevo, no le había importado en lo más mínimo tal cosa y menos teniendo en cuenta que no muy diferente a las demás, si bien no fue la primera vez por la falta de trabajo en esos días, en esos meses, sino lo que la otra vez. Y había trabajado en ellas tal cual como lo había hecho con las otras chicas, las mismas que habían llenado completamente la casa donde estaban. Incluso más de una dormía en las camas que había en las más de 3 habitaciones que había en la casa. Se había dado cuenta de ello, así como del hecho de que no estuvo muy equivocado al pensar que las chicas habían logrado terminar con los alimentos que había comprado antes. Bueno, eran bastantes chicas las que había en la casa y no era algo demasiado sorprendente, de verdad. Por lo mismo, en vez de prestarle tanta atención al hecho que esas chicas habían comido todo lo que había comprado, se concentró en lo tantas que eran. Estaba seguro de que deberían ser más de 30 chicas e incluso entonces estaba contando mal. Bueno, no era como que la tuviera enumeradas o vigiladas, como que las conociera a todas. No, eso era algo que estuvo haciendo y tuvo que continuar haciendo. Sí, pues esos hombres que se habían hecho amigos de él, al menos eso pensaban ellos, que eran de él, lo habían invitado a un club. Sí, no tenía la menor idea de que había poseído a los sujetos para que se acercaran a proponerle tal cosa, pero es algo que se terminó dando. No lo molesto, estaba bien. Sabía que los únicos amigos que tenía o había conocido eran con quienes había terminado librando diferentes batallas a lo largo de los años. Sabiendo que pensaba hacer las cosas diferentes a como había llegado a hacerlas años atrás, el hecho de mantener eso exactamente igual no era precisamente lo mejor si se pensaban las cosas correctamente. Al menos era lo que pensaba y por ello no le había visto problema, dado el hecho de que en cierta forma estaba conviviendo con esos sujetos. No relacionarse con ellos no podría llegar a dar una buena imagen que se diga o al menos. Su interés por ser mejor, al cual lo había sido antes, no se mostraría de la mejor forma posible. El hecho de que los sujetos habían tenido la oportunidad de poder conocer cómo había sido su desarrollo, su avance en el lugar, su trabajo es algo que había llevado a que se diera, y esto mismo es algo que les habían hecho saber.
No pensó en negarlo o, en su defecto, negarse a la propuesta, era algo que veía bastante bien, sabiendo que a pesar de su interés en ser diferente a como lo había sido antes, lo único que había hecho diferente era aprender algunas cosas y que se había estado juntando con chicas. Por otro lado, el hecho de saber que ese día, esa noche, no era como, que tenía otra mejor cosa que hacer que estar con esas chicas, trabajando en ellas también como les gustaba y a su vez entrenando de vez en cuando. Sí, esos días que pasaba con ellas eran los cuales no tenía que hacer nada, como le había hecho saber a su hijo. Entrenar todo el tiempo, así era cierto que podría llegar a ser bueno, no era lo mejor y por ello habían acordado entrar interdiario a la máquina para entrenar. Al entrenar con esas chicas, parecía ser casi una regla que había roto, sabiendo que así es cierto que utilizaba la misma para hacer algo muy diferente a lo que era entrenar, tenía sus momentos para ello. Sea como sea, ese día en el cual le propusieron tal cosa, se supone que no debería estar haciendo nada, entrenando más que todo. Con ello, solo tuvo que ocuparse de sus cosas y a su vez estar pendiente al día, la noche más que todo, en donde iba a reunirse con esos sujetos y cuando el tiempo de ir al lugar se presentó. Dado el hecho de que había tomado un tiempo para conocer mejor la ciudad, tuvo la oportunidad de llegar al lugar sin muchos problemas. Ya en el club, se encontró con los sujetos y así mismo pronto vio a los hombres tomar esas bebidas alcohólicas. Y no solo eso. No, sino que también, con sus miradas puestas en diferentes chicas que había en el lugar, se había encargado de acercarse a la misma y, a su vez, llevarla al lugar en donde habían estado en este momento y este era un lugar un tanto separado del resto, adornado y arreglado de forma más cómoda que el resto del espacio a su alrededor, cosa que dejaba claro que era un lugar que se rentaba a fin de que las personas pudieran disfrutar por mucho mejor que las demás de la música, de la vista a sus alrededores. Diablos, era tanto así que entre las comodidades que ofrecía este espacio había un conjunto de sofás y algunos asientos que había en el lugar, había una mesa de cristal de casi 2 metros de largo y, a su vez, 1,40 m, tal vez 50 de ancho. La mesa pronto estuvo decorada ante el interés de los sujetos por la bebida, habían pedido varias y estaban en la mesa. Varias de las chicas a las cuales los sujetos se habían dispuesto a invitar al lugar a hacerles compañía, había hecho que todo dentro del grupo se viera por mucho más animado de lo que lo había sido en los primeros 10 minutos que estuvieron en el lugar. No se había esperado eso, al menos eso por el hecho de tener que reunirse con chicas. De haberlo sabido, pudo haber pensado en llevar a una o algunas de las que estaban en esa casa. Por supuesto, como bien había tenido la oportunidad de darse cuenta ya en más de una ocasión, no era necesario. En el lugar podría encontrar a más de una chica que sin duda alguna le gustaría pasarla bien, al igual que esas chicas que esos sujetos habían logrado si bien no traer de quién sabe dónde, si al verla se acercaron y la invitaron a venir con ellos. Por lo mismo no solo conversaban con los sujetos, sino que disfrutaban de las bebidas alcohólicas que había en el lugar y no solo esto, sino que incluso tal vez por la apariencia de los sujetos, que se habían interesado por el hecho de que parecían tener dinero o quién sabe qué cosa, los sujetos se habían dispuesto a entrar en mucha más confianza con las chicas. Entonces, sabiendo eso, sin duda pudo haber sido una buena idea traer a las chicas con él, a una de ellas al menos. Sin embargo, no es como que esto había llegado a estar dentro de lo que llegó a esperar. En lo que a él respectaba, solo iban a estar con él, hablar de una y otra cosa. Se dio cuenta de que no era de esta forma bajo ningún motivo posible. Cierto, al igual que ellos, podría llegar a encontrarse con alguna chica. Es más, los mismos sujetos, dado el hecho de que había sido el único que no se había interesado en alguna de las chicas que había en el lugar, le habían preguntado al respecto con evidente curiosidad. Uno de ellos, más que preguntarle, se había encargado de acercar a una amiga de una de las chicas que había en el lugar. No la rechazó ni nada, sin embargo, tampoco es como que fue igual que los otros sujetos. No, no era de esta forma y eso hasta cierto punto volvió un poco las cosas un tanto aburridas entre los dos. Sí, para la chica fue de esta forma, y con razón. Mientras algunas de las chicas con los sujetos bailaban, se tocaban dentro de lo permitido a sabiendas de su reciente encuentro, el Saiyajin se había negado a hacer tal cosa. Es cierto que, dado el hecho de que esa chica le había hecho saber que podría moverse bastante bien haciendo ese tipo de cosas, bailando sin duda alguna, podría no tener problema y, de haberlo deseado a pesar de que el ritmo de la música que había en el lugar no era precisamente el mismo que aquella vez o al menos, para cuando las cosas se llegaran a volver de esta forma, podría llegar a aprender, no le iba a tomar demasiado. Su habilidad para aprender estaba más allá de lo que un terrícola podría llegar a imaginar en ese momento, de verdad. Por lo mismo, con la mirada en las personas que bailaban parecía encontrar algo por mucho más interesante de lo cual lo era la chica que dado a lo atractivo que era el pelinegro, lo fuerte que era el mismo sin caer en la exageración como esos sujetos sin duda alguna no le importaría dejar que pudiera tocar incluso un poco más de lo cual esos sujetos lo hacían con las chicas que los acompañaban. Es más, justo entonces, mientras lo único que hacía era conversar de algunas cosas con los sujetos, la chica que se le había acercado por lo dicho por el sujeto, al ver los movimientos de más de uno en el lugar, le dio una muy buena idea de lo que debería hacer, de verdad. No se decidió a ello y esto es algo que había hecho las cosas un poco incómodas para la mujer, quien no entendía en lo más mínimo por qué el joven pelinegro, fuerte y atractivo, era tan cerrado o tímido. Sin embargo, el Saiyajin lo sabía bastante bien. Si solo se dejaba llevar al igual que otras ocasiones, antes de que lo deseara, iba a estar en una situación que bien le gustaría evitar.
No era que le molestara o algo así, era todo lo contrario, pero en ese caso tenía a más de una hermosa chica que sin duda alguna justo entonces podría estar esperando que pudiera estar con ella y trabajara en ella de tan buena forma como lo había hecho en otras ocasiones. Entonces, sabiendo esto, era de pensar en el hecho de que no es como que debería estar tan apresurado, interesado en relacionarse con la chica de pelo verde y ojos del mismo color que se había acercado en ese momento, de verdad. De hecho, por esto mismo no es como que intento hacer algo más. Y esto había traído una situación que no se había encontrado tan extraña, que se diga. No, no era de esta forma. Por un lado, dado el hecho de que había tenido la oportunidad de darse cuenta de que llamaba la atención de las chicas que algo como eso pasara y, por el otro, Bulma, esas otras chicas le habían hecho saber sobre lo mismo. Por ello, cuando una y otra chica se habían acercado a él pensando que estaba solo, la mujer de pelo verde no se molestó. No, ¿por qué hacerlo? Es cierto, dado lo guapo, lo atractivo que era, sin duda alguna le hubiera gustado que mostrara más interés en ella. Pero no era como que era de esta forma y empezar un escándalo cuando no se le había mostrado interés no es algo que pensó hacer. Eso sí, no era como que estaba contenta, la idea de alejar a esas chicas estuvo en su mente en más de una ocasión. Sin embargo, no es como que se dispuso a hacer algo así. Solo vio cómo se acercaron, que hablaron y, a su vez, se quedaron en el lugar esperando algo más que la indiferencia que él mismo mostraba en el momento. Claro, no es como que el Saiyajin se había mostrado antipático. No, no era su estilo, pero al pedirle bailar, ofrecerle algo de beber era algo a lo cual se había negado. Ese tipo de cosas no le gustaban mucho que se diga. Bueno, más que nada era esto de la bebida. Es cierto que no le hacía daño y, hasta cierto punto, su sabor o al menos algunos de ellos, cuando lo probó aquella vez, le habían parecido un tanto agradables. Sin embargo, de ahí a tomarlo como algo similar a como los terrícolas lo hacían, no estaba dentro de las cosas que iba a hacer por lo pronto. Por ello, por el hecho de que el Saiyajin parecía indispuesto a hacer algo, a diferencia de los otros chicos que se mostraban muy interesados en las chicas y por ello no solo habían bailado con la misma, la tocaban, sino que incluso habían llegado a compartir algunos besos. Por ello, algunas se marcharon o, al menos se alejaron por un rato. Sí, pues esto había pasado con algunas y entonces. Más por el hecho de que los sujetos, por un lado, amen de estar involucrados en sus asuntos con esas chicas, no habían dejado de lado su falta de acción y le habían preguntado más de una cosa en lo referente a eso. Se encargó de negarlo, se encargó de hacerle saber que estaban muy mal en lo que decían. Sin embargo, el hecho de que no demostraba cuán ciertas eran sus palabras, incluso cuando la misma chica que le acercaron para que se relacionara con ella y tal vez no muy diferente a como lo era con las chicas que tenían a su lado podría hacer que tuvieran en mente pasar una buena noche juntos, se mostraba tan desanimada, aburrida y parecía buscar a alguien más entre la multitud de personas en el lugar. Y esto es algo que había terminado dándose de la misma forma con esas otras chicas que pudieron haber estado considerablemente interesadas en divertirse, pero dado su actuación solo habían decidido alejarse de él. De haber sido yo, dijo uno de los sujetos en dado momento al ver que el Saiyajin a diferencia de él, de los demás que habían tenido que acercarse a alguna chica que les pareciera hermosa, atractiva, con grandes y hermosos pechos, un firme y buen trasero que pudieran no solo sujetar mientras la tomaban con ganas, sino que azotar y provocar los cantos animados de las mismas un poco más avanzado en la noche. Para el hombre las chicas solo habían decidido acercarse a él, proponerle bailar y a su vez, proponerle quién sabe qué cosa al oído como mismo se habían dado cuenta. Y por eso, cosa que le generaba un tanto de envidia, dijo. Hace tiempo que tuviera a algunas de ellas cerca de mí o sobre mí con ayuda de esos pequeños vestidos, y esto dicho por ese hombre es algo que había causado las risas y afirmaciones de los otros, de las chicas que tal vez porque se habían hecho la idea, de que lo habían intentado o lo habían hecho. El Saiyajin solo sonrió ante ello y miró a la chica de pelo verde que ante la idea de que él mismo pueda llegar a dejar su actitud sonrió y a su vez, se acercó más al mismo. Sí, estaba interesada en esto, el chico era atractivo y realmente le había interesado que pueda dejar esta actitud y hacerla divertirse al igual que esas chicas que podía ver, al igual que otros tantos en el lugar. A pesar de esto, no es como que solo el Saiyajin puso mucha atención, no fue algo que había hecho que actuara tan diferente y sabiendo que los sujetos no iban a tomar sus palabras y bien fue algo que decidió dejar de lado. De hecho, por esto mismo, así es cierto que caer en sus provocaciones, no es algo que hizo, lo cierto es que se dio a sus pensamientos al respecto. No tenía nada de malo poder hacer eso, era algo que tenía muy claro y, por ello, decidió compartir un baile con la chica de pelo verde, y por qué no, cualquier otra cosa que pueda llegar a darse, de verdad, como lo había pensado, así es cierto que, dado que no es como que había logrado aprender antes de ese día, o pensó que iba a hacer eso otra vez, lo cierto es que había tenido la oportunidad de ver a otros y eso es algo que estaba claro, solo su práctica en los movimientos era muy pobres. Aún así, lo que tenía que pasar se había dado y fue bastante torpe por un rato, tanto fue así que la chica llegó a pensar que la razón por la cual no había decidido hacerlo era por esta razón. Asimismo reconoció e incluso se burló un poco de él por eso. Aunque bueno, sabiendo que se había enterado de que era un luchador, cosa que quedaba muy claro al ver su cuerpo, no es como que podría esperar que sea el mejor bailarín del mundo, eso seguro.
A pesar de ello, no era como que la mujer tenía la razón en ello y por lo mismo, con el paso del tiempo, la mejora en los movimientos del pelinegro se hizo bastante grande y esto, amén de hacer que sea por mucho más suelta, la hizo pensar que solo el pelinegro aún no estaba muy interesada en ella, de verdad. ¿Por qué? Era una chica hermosa, con firmes y grandes pechos, buen trasero. De hecho, por esto los acompañantes del Saiyajin le habían hecho conocer lo mismo y no solo esto, sino que dado a la intención del Saiyajin se habían interesado en decirle cosas que la hicieran solo dejar de lado al pelinegro, cosa que realmente había estado muy cerca de hacer. Aunque no se sorprendió, sabía cómo se veía y no lo podía poner en duda. Es más, por ello fue un poco indiferente, aunque tomó bien lo dicho. Sea como sea, que aun siendo una chica bastante hermosa no tuviera la atención del pelinegro no es algo que podría entender muy bien que se diga en ese momento, de verdad. Al menos eso hasta cierto punto, y es que, sabiendo que el pelinegro era bastante atractivo, pensar que iba a estar completamente libre se le era algo un tanto fuera de lugar y por ello le había preguntado al respecto. El Saiyajin, que sabía bastante bien que en esa casa, en esa ciudad, en ese momento había más de una hermosa, fuerte, sexy chica que sin duda alguna le gustaría que trabajara en ella, también como lo había hecho en otras ocasiones, no pensó en tomar esto para revelarle a la mujer en ese momento. No, no hizo eso. ¿Por qué debería? Además del hecho de que no era como que tenía alguna relación con alguien en ese momento, estaba el hecho de que esas chicas no habían llegado a considerar eso. Bueno, al menos no era como que lo había hecho y no era como que estaba cerca de poder hacer algo como eso. Por tanto, hablar de ello, decirle que sí o algo así no fue algo que hizo bajo ningún motivo posible. De hecho, por eso le había contestado de una forma que le agradó a la mujer y es que, tenía razón. No le importaba mucho que pudiera llegar a ser así en ese momento, si tenía pareja, si no quería engañarla o algo así, le importaba una mierda. Bueno, a sabiendas de la falta de interés que tenía en ella en ese momento, sin duda alguna era algo que le interesaba saber sobre ello para que pueda cambiar sus ánimos. Sin embargo, de ahí a saber sobre eso de forma que pudiera llegar a ser algo que lo hiciera detenerse o no hacer lo que deseaba, no era lo que tenía en mente en ese momento. No era algo que le interesara. Por suerte, así había sido y, si aún le quedaba dudas con la respuesta que el pelinegro le había dado en ese momento, él como él mismo había actuado con ella y más cuando decidió dar todos los pasos siguientes. El Saiyajin no se echó hacia atrás. No, no hizo solo eso, le correspondió a la mujer y asimismo, entre sus movimientos, la tocó mucho más de lo cual ya lo había estado haciendo antes y esto, acompañado del movimiento, es algo que había hecho que se calentara bastante. Es más, por esto mismo, estando bastante agitada y no solo por los movimientos que había estado haciendo, decidió tomar asiento y el Saiyajin pensó en seguirla. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, una de las otras chicas, para nada molesta con lo que había visto en ese momento y más que nada al ver al pelinegro compartir un beso con la chica, decidió tomar su lugar y no solo eso, sino que poner mucho más de su parte para ganarse su favor. El Saiyajin no se tomó esto mal. No, ya para ese momento, siendo alguien que se adaptaba muy rápido a las situaciones que enfrentaba, pareció dar un cambio completamente. Es tanto así, que incluso cuando los acompañantes del Saiyajin, cuando las chicas que tenían a su lado decidieron acercarse a él y compartir un momento similar, no se lo habían tomado tan bien. Es cierto, no había habido ningún contacto tan cercano como besos o algo así. Sin embargo, el hecho de ver al pelinegro con la chica que habían elegido para divertirse por un largo rato no fue algo que le había agradado. Y qué decir cuando las chicas con las cuales el Saiyajin había bailado se habían encargado de negarse a hacerlo con ellos, fue mucho peor todavía. Bueno, tenía que decir que no todas se habían negado a hacer tal cosa con ellos. Sin embargo, había notado la incomodidad, esto no era como que le agradara bajo ningún motivo posible. Bueno, habían otras chicas hermosas y deseosas de encontrarse con alguien como ellos que puedan acercarse a ellas, decirle algunas cosas que le mostrará su interés y de la misma forma, con uno y otro toque ponerse en la misma línea en camino a disfrutar el uno del otro. La noche era joven todavía y no se equivocaron en pensar de esta forma. El Saiyajin, con la mentalidad que ya casi a la fuerza habían hecho que tuviera en ese momento, sabiendo por el comportamiento tan familiar de las chicas lo interesadas que estaban en él, lo que podrían llegar a desear, no es como que solo decidió dejar de lado esto y se marchó del lugar. No, no hizo esto bajo ningún motivo. Solo se había hecho por mucho más travieso, teniendo el permiso de las chicas, incluso cuando estaban sentados conversando, estaban haciendo algo mucho más que esto, y no es algo que había pasado desapercibido para las demás que estaban cerca de él bajo ningún motivo posible y, por ello, sabiendo que no es como que en ese momento habían tenido del todo la oportunidad de ocupar el lugar de la afortunada, que se encontraba sobre el Saiyajin, sentada sobre él mismo, de frente rodeándolo por él. Cuello con sus brazos mientras hablaba con él y entre veces lo besaba, haciendo pequeños movimientos que no eran del todo hechos por ella. No es como que se habían dispuesto a hacer algo como eso en ese momento. Antes, por tener esa misma idea de una o de otra forma lo habían intentado alejar de una y otra chica, pero en ese momento donde él mismo estaba sentado, con esa chica sobre él no es como que tuvieron la oportunidad de hacer lo mismo. A pesar de ello, no es como que solo se iba a quedar así, con esa chica sobre él, sería extraño y por ello la misma había bajado de él y luego de unos segundos le había pedido bailar.
Lo había conseguido y, mientras disfrutaban del baile, habían obtenido mucho más que esto, lo que la hizo sentir bastante bien, pero no fue suficiente. Para ese momento, cada una de ellas tenía sus ideas y con más razón algunas deseaban ir con él a algún lugar más privado y quitarse las ganas que tenían, de verdad. Sin embargo, ya sea porque era indeciso, porque no quería dejar a las demás chicas, a los sujetos con quienes sabía que había venido, habían vuelto a sentarse. En dado momento, una de las chicas dispuesta a hacer lo que tenía en mente, dispuesta a ir mucho más lejos que solo recibir las caricias, los tratos del pelinegro en su punto de dolor ya muy emocionado, le susurró algo al oído. ¿Qué era? Ninguna de las 6 chicas que acompañaban al Saiyajin en ese momento lo sabía, de verdad. Sin embargo, si pudieron darse cuenta de que la mujer se alejó, no sabían a dónde. Casi pareció que la mujer solo le dijo que se iba, que podrían verse después. Sin embargo, el pelinegro, luego de poco más de un minuto, se levantó con el interés de ir a algún lugar. ¿A dónde? Ninguna lo sabía, pero la curiosidad que tenían no es como que las iba a dejar indiferentes a tal cosa, no era algo posible. Por ello, cuando pasaron 5 minutos y ninguno apareció, una de ellas decidió ir a dar una vuelta por ahí con el fin de saber a dónde habían ido los mismos. Luego de un rato encontró al pelinegro, a la chica de pelo lila con quien se había alejado de ese lugar y no estaban solos. No, no era de esta forma y por ello, para ese momento, amén de la chica que se ocupaba de atender muy bien al pelinegro, de disfrutar de la herramienta del mismo con tantas ganas como se le era posible en ese momento, había 2 chicas más a cada lado de ella disfrutando de la herramienta y no solo esto, sino que el pelinegro se encargaba de trabajar en el punto de dolor de otra chica de pelo azul claro. La imagen fue algo que no había llegado a esperarse. Sin embargo, al verla, no se molestó. No, no fue de esta forma. De hecho, la complació de alguna forma y, por ello, solo se adentró en el lugar y vio cómo él mismo se ocupaba de lidiar con esas chicas que buscaban vencerlo, pero lo fuerte que era él mismo le dejaba claro que eso no solo iba a pasar pronto, que se diga. No, no era de esta forma y pudo estar por mucho más segura de tal cosa cuando el Saiyajin decidió trabajar en la chica que lo había invitado a trabajar en ella en primer lugar y trabajó en ella a un ritmo constante. Hizo que la chica cantara y cantara de emoción, de placer y emoción mientras la herramienta del pelinegro se encargaba de hacer que su dolor se marchara y, del mismo modo, mientras eso se daba, le hacía saber lo bien que lo estaba haciendo, que lo hiciera mejor, más rápido, más duro. Su emoción. Interés por ello, incluso la habían hecho llegar a maldecir, a decir malas palabras mientras las sensaciones la llenaban completamente y sus jugos habían salido de ella con un hermoso canto que, en más de una ocasión, al pasar por ello, le había pedido al Saiyajin que se detuviera, que le diera un segundo, pero esto no es algo que se había dado. En su momento, al tenerla enfrente de la fuerte herramienta trabajó en ella tan bien y rápido como pensaba que era capaz de hacerlo. En ese momento se lo había pedido y después lo continuó haciendo, pero se dio cuenta de que no era como que él mismo solo iba a hacer lo que le había pedido. Con lo que había visto en ese momento, al igual que las otras chicas que habían estado cuando se habían interesado por mucho más en que el pelinegro pueda trabajar en ella, y no fue la única. No, no fue de esta forma y el Saiyajin no es como que se había sorprendido mucho que se diga. No, no fue de esa forma bajo ningún motivo posible. Era de su conocimiento que esto era algo que las chicas disfrutaban al igual que él y, por ello y más que nada en esos lugares, la idea de no involucrarse en nada similar había estado dentro de su mente. Sin embargo, al final no es como que lo había conseguido. Es cierto que para ese momento en donde trabajaba en la chica de pelo lila no es como que había sido algo que llevaba muy en su mente, pero eso no cambiaba las cosas. Era lo que había pensado y ya para ese momento ya había más de 2 chicas en las cuales sin duda alguna iba a trabajar y por ello, una vez que se encargó de arreglar todo cuanto estaba mal en el punto de dolor de la chica de pelo lila quien a pesar de lo tanto que había deseado que el pelinegro pudiera dejar sus jugos en ella, no lo había conseguido. No solo era que para ese momento dado a como él mismo había trabajado en ella a la vez que la puso como quiso y se dejó conducir sin problemas, que dejó salir sus jugos y se había cansado, sino que reconocía que había pasado de lejos más de 10 minutos trabajando muy bien en ella y por ello, a pesar de todo estaba muy satisfecha, y asimismo al solo tener una pequeña molestia en su punto de dolor mojado y emocionado sin problemas decidió darle la oportunidad de trabajar en su herramienta, de darle sus buenos tratos, de comer el punto de su dolor a la vez que las demás se encargaban de sus herramientas a una de esas chicas que lo esperaban con ansias y por ello tan pronto como pudieron buscaron esto. Antes de que el Saiyajin tomara una y empezó a trabajar en la chica que también tenía el color de pelo lila, solo era un poco más claro, casi se podría confundir con el blanco y sus ojos eran de un color morado. Si bien la chica era hermosa y con su cuerpo igual de hermoso que casi daba la apariencia de haber trabajado él mismo así sea un poco, el Saiyajin no se detuvo mucho en esos detalles en esos momentos y la chica tampoco era como que se interesó que se detuviera a admirar su belleza, a escribirle poemas por ello. No, en ese momento solo le interesaba que él mismo pueda llegar a hacerla sentir muy bien, como lo había estado haciendo antes con esa chica. Y esto es algo que se dio igual, sino que mucho mejor sabiendo que la había puesto en más de 4 formas diferentes antes de dejarla en el suelo, de espaldas a él y continuar trabajando en ella para cuando ya no tenía casi fuerzas para continuar, aunque disfruto de ello bastante y la sonrisa y sus cantos de alegría dejaban esto muy claro.
Para cuando dejó a la chica y decidió continuar con la otra chica de las cuales se habían encontrado tan deseosas de que pueda hacer lo mismo en ellas. La chica de pelo lila decidió quedarse un poco más disfrutando de su herramienta y las otras que estaban cerca, no solo la dejaron sola en eso. No, se acercaron y disfrutaron de la herramienta que aún se mantenía muy, pero muy firme y por ello luego de unos pocos minutos apartó a la chica, tomó a la otra chica que estaba muy emocionada para entonces. Es algo de lo cual había tenido la oportunidad de darse cuenta no solo por el hecho de que la misma se había dispuesto a comer su herramienta con muchas ganas, con emoción y no solo eso, sino que se había estado encargando de darse sus buenos tratos por su propia cuenta. Entonces, en ese momento, al tener la oportunidad, el disfrute de la mujer se expresó con sus animados cantos con mucha más emoción de la cual había mostrado hasta el momento y por ello eventualmente decía algunas maldiciones. Para cuando la chica de pelo negro por fin iba a disfrutar de los buenos tratos del pelinegro, que justo entonces la dejaba disfrutar de su fuerte y dura herramienta que parecía que no había trabajado en nadie más antes de ella. Para ese momento ya había 4 más que la miraban con envidia, con deseos, disfrutando de la herramienta del pelinegro que tanto, por el hecho de complacerse a sí mismo como por el hecho de que ya había pasado por algo así antes, no es como que se había molestado cuando otra chica más entró y esta vez reconoció a la chica como una de las que había estado con él hace rato. Y de nuevo sabía que iba a trabajar en esta chica, había otras más y alguna de ellas eran con quienes había estado antes, cosa que no lo había hecho molestar. No, no era de esta forma, pero sin duda alguna quedarse en ese lugar solo iba a llevar a que más entraran y no era algo que estaba dentro de sus deseos en ese momento. No, no era así, y esto es algo que él más llevó en su mente cuando de nuevo habían entrado otras chicas que ante el buen trabajo que había hecho, por lo que podrían darse cuenta, no solo por el hecho de que esa chica cantaba y cantaba sin control al ritmo que la herramienta del pelinegro, tan fuerte y experta como lo era, se encargaba de solucionar todos los problemas que tenía la chica, trabajaba en ella a un ritmo constante y cuán grande era lo que la hacía cantar de alegría con sus ojos casi blancos y una sonrisa de puro placer en su rostro. Asimismo, estaban las otras chicas, si bien cansadas, dejando claro que se había trabajado en ellas y estaban satisfechas, lo cierto era que ver a esas chicas siendo tan bien tratadas por el pelinegro y, en especial, cuando él mismo dejó sus jugos dentro de una de ellas, solo había hecho que sintiera mucho más dolor y desearan sus tratamientos. Sabiendo que las cosas podrían llegar a volverse incluso peores o tal vez mejor de lo que lo eran en ese momento, sabiendo que iba a tener a otras chicas en las cuales trabajar cuando deseara, el Saiyajin decidió dejar ese lugar, era lo mejor y de esta forma emplearse a fondo con las calientes chicas que veía en ese momento. No fue algo en lo cual tuvo que pensar mucho. No, no es de esa forma. La forma en la cual dejaron el lugar fue algo que hizo que tuvieran preguntas, pero el Saiyajin no pensó en responder las mismas. No, solo tomó a algunas de las chicas y las llevó a la habitación. Otras que ya para entonces estaban bastante bien en ese momento, solo lo siguieron emocionadas, un tanto desconcertadas ante lo que se había dado en ese momento, no tuvieron tiempo para preguntarle y después, el Saiyajin se dispuso a continuar su trabajo y los cantos de la mujer se dejaron escuchar por el lugar donde, por la hora que era, no había nadie. Sí, muy posiblemente estaba dentro de la máquina y no era algo como que estaba fuera de las posibilidades, sabiendo cómo había sido en otros días, de verdad. En todo caso, el Saiyajin trabajó en ellas tanto y tan bien como las chicas lo deseaban y no solo eso, sino que se había dispuesto a cumplir lo que deseaban y esto, dejarle sus jugos, cosa que, por supuesto, llevó su tiempo. No era un simple terrícola y tuvieron que esforzarse bastante para obtenerlo y no las molestó. No, no era de esta forma, sabiendo que, como lo habían deseado, no solo le había dejado sus jugos, sino que las había hecho sentir muy, pero muy bien en ese momento, las había hecho disfrutar tanto y correrse tanto que solo lo dejaron trabajar en ella sin decir nada, solo cantaban por lo bajo mientras acostadas en la cama boca abajo, boca arriba, de lado, con su hermoso trasero al aire y, como podía, se encargaba de cumplir su deseo en ese momento, de verdad. Al día siguiente, sabiendo lo que tenía contemplado para ese día, pensó en levantarse temprano y, a su vez, asistir al lugar a la hora que se le había dado. Sin embargo, las chicas no solo pensaban dejarlo ir sin más. No, era cierto que dado a que su dolor se le había quitado habían dormido muy bien, pero para ese entonces se sentían terrible. Su punto de dolor le dolía demasiado y deseaban los tratamientos del chico de pelo negro, estaban muy interesadas en que pudiera llegar a darle sus buenos tratos, al igual que lo había hecho hace horas atrás. ¿Cómo era eso? Esto, el dolor que tenía se le había quitado y habían podido dormir muy bien, pero su punto de dolor de nuevo dolía. Esto la llevó a inquietarse, levantarse y emocionarse ante la idea de recibir sus ricos y deseados tratos para ese momento, de verdad. El Saiyajin pensó en negarse. Sin embargo, al ver las hermosas figuras de las chicas, el punto de su dolor, emocionados, un poco hinchados productos de su excitación y lo bien que se veían, llamaban su atención. En ese momento decidió hacerlo. Sin embargo, no iba a tomarse las cosas tan en calma como lo había hecho otras veces. No, no fue de esta forma y esto es algo de lo cual las chicas pudieron darse cuenta y no se molestaron por ello. ¿Cómo hacerlo? Había trabajado muy bien en ellas. Muy rico y duro lo que había servido para que su dolor se marchara, al igual que sus fuerzas, cuando sus jugos salieron una y otra vez mientras el chico pelinegro, con un ritmo constante, se encargaba de darle sus muy buenos tratos sin contemplación alguna y eso hizo a la chica cantar de emoción y emocionarse bastante.
Tanto que las que solo tenían la oportunidad de observar ante lo bien que se estaba trabajando en esa dichosa chica en ese momento era tan bien tratada por el pelinegro y por ello, con los toques que ya se habían estado dando más de una dejó salir sus jugos. Lo único que no todas obtuvieron fueron los jugos del pelinegro, solo 3 de ellas lo hicieron, pero estuvo bien. Por ese momento estaban muy satisfechas y con una sonrisa en su rostro, estando cansadas, sudadas, mojadas luego de tan intenso ejercicio y el buen trabajo que se había hecho en ellas. Vieron al pelinegro meterse a la ducha en ese momento. Justo entonces en ese momento, una chica de pelo rubio, ojos rojos, muy bien formada físicamente, grandes pechos y, a su vez, un muy buen trasero hizo acto de presencia. Los ojos rojos de la chica se enfocaron en las chicas en cama y en el suelo descansando, muy satisfechas, sonreían tontamente y el sudor producto de su ejercicio recorría sus cuerpos. Su punto de dolor mojados e hinchados productos de su excitación en el momento amén de verse muy, pero muy apetecibles en ese momento le generaban una molestia, una envidia bastante grande. No las había visto, no fue lo primero que la chica de ojos rojos tuvo en su mente y esto es algo que la hizo tener una idea en su cabeza. Se molestó un poco y llevó su mirada a donde estaba la habitación de baño. Sin prestarle atención a las chicas que sí pusieron la mirada en ella camino a la habitación de baño, en ella se encontró con el Saiyajin, quien tomaba un baño en ese momento. La idea de recriminarle al hombre por ello, por traer a otras, por cogerse a otras, era algo que estuvo en su mente. Sin embargo, en vez de hacer esto, sabía que no era como que tenía todo el poder para poder hacer esto. Por ello, en vez de enfocarse en ello, sonrió con un tanto de malicia y se acercó al Saiyajin que lavaba su cuerpo mientras casi en un indicativo que había terminado de trabajar en esas chicas y la verdad, el hecho de verlas tan emocionadas, complacidas, su punto de dolor mojados, emocionados le hicieron saber que esto justo se había dado en ese momento, de verdad. Asimismo, por el hecho de saber esto el deseo se hizo presente en ella con fuerza y se mordió los labios antes de acercarse al pelinegro que no se había interesado en lo más mínimo por cerrar la puerta casi transparente de la ducha. No. No hizo esto y podría verlo completamente. Entró en la ducha, cosa que tomó un tanto por sorpresa al Saiyajin, quien pensó en decir algo, pero antes de hacerlo, la chica tomó su herramienta mientras lo abrazó y pegó su cuerpo a él. Los firmes pechos de la mujer se pegaron a su espalda. Al no saber del todo cómo llamar a la mujer, poco o nada pudo decir en el momento. Sin embargo, el hecho de saber que la chica se había dispuesto a masajear su herramienta es algo que le había hecho saber lo que deseaba en ese momento. De hecho, por eso mismo dijo, no tengo mucho tiempo para esto, tenía cosas que hacer y, si bien es cierto que la chica conocía más o menos que tenía sus responsabilidades, no pensó en negarlo. No, no hizo eso bajo ningún motivo. Sin embargo, no es como que solo pensó en echarse hacia atrás en ese momento. No, no es de esa forma y por ello no tardó en decirle. Anda, no seas así. Estuviste trabajando en esas chicas, ¿por qué no conmigo? Me he esforzado mucho y me lo merezco, dijo masajeando la herramienta de su amante que no se había puesto dura y la verdad, sabiendo cómo él mismo podría controlar la misma, no es como que se le había hecho difícil de entender. De hecho. Por esto, a fin de poner más de su esfuerzo, sujetó la herramienta de su amante con ambas manos y masajeó la misma. Tal vez para ti solo han sido unas pocas horas, pero para mí han sido meses sin poder disfrutar de tu rico tratamiento. No me lo niegues, por favor, dijo cada vez más emocionada, excitada ante la idea de que esto pueda llegar a darse y por eso mismo cantaba por lo bajo, casi en los oídos del pelinegro, que incluso entonces no era como que se inmutara por eso y por ello. Se dio la vuelta dispuesto a encarar a la chica, quien tuvo que dejar de realizar su trabajo en ese momento. Aún así, eso no la detuvo. No, no es de esa forma y por eso mismo al tener la oportunidad de hacerlo, a diferencia de antes, lo besó antes de volver a tomar la fuerte herramienta y eso es algo que la hizo emocionarse mucho más. Rompió el beso antes de decir, deseo esto, dame tus buenos tratos, amor, lo necesito, dijo antes de besar al Saiyajin nuevamente y continuó masajeando esa fuerte herramienta que tanto deseaba que trabajara en ella en ese momento, de verdad. Y por lo mismo, interesada en disfrutar por mucho más de la herramienta del pelinegro, pronto dejó de besarlo, poniéndose a una altura adecuada, quedó enfrente de la herramienta del pelinegro, que no parecía dar muestra de que iba a hacer lo que deseaba en ese momento. A pesar de ello, no disminuyó su intensidad en sus movimientos, sus deseos. No, no es algo que hizo en ese momento. Solo continuó en sus asuntos y dio muestra de que iba a continuar haciéndolo, de verdad. El Saiyajin lo tenía muy claro, si bien es cierto que podría solo levantarla, terminar su baño o solo marcharse a sabiendas de que las ropas que tenía en ese lugar eran las mismas con las cuales vino la noche anterior. Por tanto, lo mejor que podría hacer en ese momento era solo marcharse, eso sin duda alguna, y de esta forma podría librarse de ella sin problemas. No obstante, amén del hecho de que sabía que aún era temprano, estaba el hecho de que podría llegar al lugar que tenía planeado muy rápido. Por ello, aceptó complacer a la hermosa chica rubia que se encargaba de comer su herramienta y, de vez en cuando, en el tiempo que lo hizo antes de que la misma se preparara para darle lo que deseaba, se había dado sus buenos tratos a sí misma, pero era insuficiente, no era suficiente para complacerla como lo deseaba, a pesar del hecho de que cantó por lo bajo mientras se encargaba de comer la rica herramienta de su amante, quien solo la veía sin parecer que iba a tomarla como lo deseaba en ese momento.
Sin embargo, no era de esa forma y, dado a que esa rica herramienta que tanto amaba y más cuando la misma se encargaba de trabajar en ella tan rico y bien, hasta evitar ese molesto dolor que justo entonces la hacía molestarse al no estar recibiendo los buenos tratos del chico de pelo negro. Aún así, sabía que solo iba a ser cuestión de tiempo para ello y esto la emocionaba y por ello rápido y furiosa se encargaba de darle sus buenos tratos a esa fuerte herramienta, eso sin duda alguna. Por ello, cuando el Saiyajin se dispuso a trabajar en ella, lo disfrutó y cantó de alegría, de emoción y felicidad, o al menos eso hizo por lo bajo, y es pues, a fin de que las chicas que, al igual que ella, lo habían hecho, empezaran a llenar la casa con su presencia luego de salir de la máquina muy rápido, sabiendo que habían más de 3 hermosas y muy sexys chicas que se habían estado quedando con ella en esa habitación era algo que podría darse. Además del hecho de que no deseaba que aparecieran y ser dejada a un lado por el pelinegro que se encargaba de hacerla muy feliz en ese momento, estaba el hecho que a pesar de lo que se había dado cuenta, aún deseaba ser la única en la vida de ese hombre. Estaba en su mente y no solo iba a desaparecer, no era algo que estuviera cerca de pasar, de verdad. Por lo mismo puso de su parte para no hacer ruido, al menos lo intentó, y es que sus cantos, productos de las sensaciones que le transmitía la herramienta de su amado amante, eran muchas, demasiado para solo quedarse como si nada pasara en ese momento. De hecho, por lo mismo cerró la puerta del baño, se había encargado de tapar su boca a fin de que sus cantos de alegría se escucharan lo más bajos posible o, en su defecto, no se escuchara, y esto es algo que le dio la oportunidad de disfrutar bastante. Bueno, en realidad, sabiendo que esa parte donde disfrutaba de la herramienta de su amante, no es algo que pudo hacer del todo, es para pensar en ello. Sin embargo, el chico de pelo negro se había involucrado como lo deseaba en el asunto que tenían entre ambos en ese momento y por ello se había encargado de hacer con ella y acomodarla como quiso hasta que la dejó con sus jugos, con los cuales se sintió por mucho tiempo llena, más complacida de lo cual lo había estado antes, de verdad. De hecho, por lo mismo, a fin de dar por terminada su faena en ese momento se encargó de limpiarlo antes de ser llevada a la cama en donde estaban las demás. Bueno, en realidad, solo salió del baño limpiándose a sí misma y esto más por el interés de no desperdiciar los esfuerzos de su amado quien, no muy diferente a como lo había pensado, se marchó del lugar. Sí, no se preocupó por poner sus ropas en su cuerpo en ese momento, solo desapareció. En todo caso, al igual que otras de las chicas en la habitación que estaban completamente desnudas mostrando sus cuerpos si bien no tan entrenado como el suyo, sí muy hermoso cosa que a pesar de todo la hizo sonreír sabiendo que su hombre tenía unos gustos que no parecían que iban a variar pronto y esto sin duda le agradó sabiendo que cuando logró estar en un punto físico como el que estaba, en el momento donde decidía enfocarse en trabajar en ella, ese hombre a quien había decidido entregarse. Trabajaba en ella muy, pero demasiado bien. Así podría decir que eran muy hermosas, que sus cuerpos, que sus mojados puntos de dolor podrían darle mucha diversión a su hombre, no iba a ser tanto como ella podría hacerlo para ese momento. Estaba muy segura de ella y complacida con ese hecho, como por el hecho que su amante se había encargado de trabajar en ella duro y rico como ella misma lo deseó, casi dejándola como esas chicas en ese momento. Tomó asiento en el suelo, se acostó en el mismo complacida con los tratos que había recibido de ese buen hombre. A pesar de que el dolor que había tenido se había marchado y estaba segura de que no iba a volver en un muy, pero muy largo rato. Acarició su mojado y ansioso coño, sus pechos pensando en su amado. El único problema era que estaba bastante cansada. No le importaba, pero sin duda alguna, ante el hecho de que tenía cosas que hacer ese día, se volvía algo un tanto desagradable o, más desagradable, era tener que dejar esa casa, esa habitación. Por suerte, tenía esa máquina en donde sin duda alguna podría entrar y descansar por un tiempo importante. Sí, estaba bastante segura de que podría estar muy bien en solo unos pocos minutos y por ello, luego de que varias de las chicas que ya había conocido bastante bien por más de unos días o bien años por estar dentro de esa otra dimensión, entraron a la habitación, se encontraron con la escena y así mismo se quejaron con el Saiyajin, con ella misma por no invitarlas a la fiesta. No dijo nada por ello. No le había interesado que se dieran cuenta y puso de sus esfuerzos en que esto pudiera llegar a darse y así había sido. Por otro lado, luego de unos pocos minutos, arrastró su cuerpo cansado hasta la máquina en donde se dispuso a descansar por unos minutos en el tiempo normal antes de salir nuevamente con mucha, pero mucha energía para continuar su día. El Saiyajin, no muy diferente a como lo había llegado a pensar, había aparecido en su habitación y en la misma. Se dispuso a pensar en una elección de ropa adecuada para ir al lugar que tenía en mente y no es algo que le había tomado mucho tiempo. Por un lado, así es cierto que no es como que había aprendido de moda, solo era que leer ese libro, ese diccionario, era algo que tenía mucha información y sabía bastante bien que había un tipo de ropa para cada ocasión. Por ello, sabiendo que justo en este momento debería de pensar en vestir de estilo formal, es algo que se interesó en ese momento. No le había sido un problema, es cierto que esa vez cuando había ido de compras con su hijo no había comprado demasiadas piezas de vestimenta, pero sí suficientes y por eso mismo encontrar qué ponerse no había sido algo muy complicado. Por ello, pronto tomó un pantalón de tela sencillo de color azul, camisa de mangas largas de color blanco, un cinturón negro que se decidió a tomarlo más por el hecho de que fuera de acuerdo al estilo que estaba usando que por el hecho que lo necesitaba pues, amén del hecho de que el pantalón era de su talla lo llenaba muy bien, unos zapatos de color negro, un saco de color azul marino en conjunto con su pantalón.
De esta forma, salió de su habitación y se encontró con su hijo, que estaba a punto de irse a la escuela. Goten, que no había visto a su padre la noche anterior, no se tardó para preguntarle al respecto. Es cierto que no era la primera vez, pero a diferencia de otros días el hombre hizo acto de presencia en ese momento casi como si había estado en su habitación y no era así. El Saiyajin puro solo le había hecho saber que se había quedado con esos amigos de los cuales le había hablado. Sí, le había contado al chico de ello. Es cierto que había un poco de mentira en lo cual le dijo, pero tampoco es como que estaba del todo mal. Gracias a ello, había terminado conociendo muy bien a otras personas y se había quedado con ellas. Así que no era como que estaba mintiendo. El pequeño Saiyajin se había sentido bastante bien por ello. Es cierto que, dado el hecho de que su padre estaba en la Tierra, la idea de pasar más tiempo con él siempre estaba en su mente. Pero no era como que pudiera molestarse por cómo estaban yendo las cosas. No, su padre tenía una vida que vivir y lo estaba haciendo bastante bien por lo que podía decir. Antes el hombre solo tenía como amigos a algunos pocos, no tenía trabajo, no se había interesado por ganar dinero, por tener una casa mejor, por los alimentos y esto siendo algo que a su padre le gustaba tanto era una falta tremenda que mostraba su falta de responsabilidad incluso consigo mismo. Cierto, podría decir que tenía hambre, pero de ahí a hacer lo necesario para conseguir los alimentos no era algo que hacía y su madre se había molestado mucho por esto. Y con razón, la actitud de su padre para ese momento era como decir: tengo hambre y quiero que me la traigan a la mesa. En cuanto al cómo, el costo o de dónde salía el dinero no es algo que le importaba una mierda. Y justo en este momento, su padre, no solo tenía todo esto, sino que, como se veía en ese momento, le dejaba claro que había un cambio muy importante en su padre. Por otro lado, su padre le había hablado un poco sobre lo que iba a hacer ese día. Es cierto que dado que no eran sus asuntos le había dado poca importancia, pero lo había recordado al verlo de esa forma. Bueno, en realidad, cuando su padre le había hablado sobre ese trabajo de sesión de fotos. Sabía que no era tan simple como eso, pero en términos generales era lo que iba a hacer el hombre. Si como sea, todo iba bastante bien y las cosas empezaban a ser por mucho mejores. De hecho, por eso se había interesado porque las cosas en la escuela también fueran muy bien por su parte, ahora le dedicaba por mucho más tiempo a tales cosas y no se lo encontraba tan mal. Es más, por eso, dado el hecho de que tenían que encontrarse, le había hecho saber que iban a hablarle de eso cuando regresara. El Saiyajin no es como que pensó en negarse. No, no es de esa forma y no muy diferente a los chicos, se marchó de casa volando. En dado momento, como era de esperar, sus caminos se separaron. Por un lado, los chicos tomaron un camino más directo a la escuela y Goku solo continuó su camino con dirección a la ciudad en donde esperaban por él para empezar a hacer lo que tenía planeado para ese día. Bueno, en realidad, aún era temprano, según recordaba, iban a comenzar a eso de las 8:30 a 9. Sin embargo, no dejaba de ser de esta forma. Por otro lado, dado el hecho de que tenía tiempo, no es como que se había apresurado tanto para llegar al lugar. No, no fue de esta forma y por ello se había tomado más de media hora para llegar al lugar y este era un enorme edificio. Y al estar en el lugar, procurando no llamar la atención, aterrizó con cuidado en el techo del lugar y después, solo había caminado a la puerta de acceso que estaba a la vista. De ahí en más solo tuvo que caminar hasta el piso adecuado y esto no es algo que le había tomado mucho tiempo. No, no había sido de esta forma. Aún así, era temprano aún y tuvo que esperar. Por suerte, en el lugar ya había una persona, una chica de pelo rosa oscuro que, al parecer, tenía como trabajo ser secretaria de la persona con quien debía de reunirse. De hecho, con la chica había estado hablando por más de 20 minutos hasta que la persona con quien debería de reunirse por lo que sabía, había hecho acto de presencia. Lo invitó a pasar y así mismo, por unos pocos minutos, tuvo que esperar hasta que él mismo se dispuso a realizar su trabajo y mismo que por suerte no es como que se había tomado demasiado tiempo para empezar. Así es cierto que por el físico que tenía, sus ropas que a pesar de que se pegaban a su cuerpo en una muestra de que su físico estaba bastante trabajado, no es como que era con este atuendo que se le iba a tomar las fotos y por ello el sujeto le hizo saber que debería quitarse la mayor parte de su ropa. Al Saiyajin no le importó mucho hacer esto, jamás había sido algo que le hubiera dado algún tipo de incomodidad y no es algo que iba a tener en ese momento. Por ello, según el hombre le iba diciendo que lo hiciera, iba haciendo una y otra cosa. Es cierto que se le había hecho un poco extraño, pero según recordaba, esto era algo que necesitaba a fin de obtener una imagen para ponerla en algunos productos. Tal vez no iban a los mejores, los más caros, según le habían dicho, pero un comienzo era un comienzo y no era algo que solo iba a dejar a un lado sin más. Así que, no era como que podría decir algo al respecto. Por otro lado, era algo que se había encontrado bien. Mientras más pueda llegar a presentarse, a estar presente en la vida de las personas o bien, en su mente era mejor a fin de sus intereses para más adelante y esto, hacerle saber quién era el hombre más fuerte del universo, que Mr. Satan solo era un farsante. Sea como sea, era algo bueno que, a pesar de todo y una tras otra, con los destellos de la cámara, las fotos fueron tomadas a la vez que se le pedía que se pusiera de una y de otra forma. Asimismo, había tenido que cambiarse de atuendo para sacarse la imagen con un y otro objeto en la mano. Fue algo bastante sencillo, la mayor parte de las cosas que se le habían pedido le habían salido de forma natural y no solo eso.
sino que la definición y fuerza que tenía su cuerpo había hecho que todo fuera más fácil. Sí, pues no era como que el hombre que manejaba la cámara tenía que esforzarse mucho para poder sacar buenas fotos. No, sea cual sea la forma en la cual se pusiera, las partes de su cuerpo tan entrenadas como estaban, destacaban hasta el punto que no parecía algo real. Diablos, por esto mismo el sujeto le había preguntado qué había hecho para estar así. Humildemente, el Saiyajin le había contestado que la genética tenía que ver mucho en ello. No estaba mintiendo, siendo un Saiyajin, su formación física no era algo que estuviera dentro de lo cual un terrícola solo iba a poder obtener. Cierto, tenía que decir que Yancha, Krillin y Tensinan habían ganado una muy buena forma física con entrenamientos. Sin embargo, había una diferencia muy grande entre ellos desde hace mucho tiempo y se había dado cuenta de ello. Es cierto que no era algo a lo cual le había prestado principal atención, pero eso no cambiaba que ahí estaba la diferencia. Por otro lado, la chica de pelo negro había terminado entrando en el espacio en donde estaba y los ojos de la mujer no se habían despegado de él. La mujer había entrado con el interés de decirle algo aparentemente importante al hombre, pero al verlo había olvidado incluso respirar en el momento, incluso su sentido del oído había sido afectado. Sí, pues el hombre que tomaba las fotos la llamó en más de una ocasión y la mujer no había reaccionado. Al Saiyajin, al hombre, le había quedado claro que dentro de la cabecita de la mujer habían pasado tantas ideas como apenas ambos juntos podrían llegar a imaginar. De hecho, por ello al reaccionar, apenas si llegó a reconocer a su jefe, se había olvidado de su nombre, de lo que había tenido pensado decir y contarle algo al respecto fue algo que dejó a un lado, y por ello decidió hacer lo más inteligente en ese momento y esto, darse media vuelta y salir de la habitación, esto más para que se le dejara de prestar atención e ir afuera a intentar poner sus pensamientos en orden. Es cierto que ya antes había visto al Saiyajin y le había parecido un hombre guapo, atractivo y bastante fuerte. Sin embargo, el hecho de ver al mismo de esta forma no era algo que había estado dentro de lo cual llegó a pensar. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible y le había gustado lo que vio, le había gustado demasiado y por lo mismo, cuando regresó, avergonzada por su actuar, intentó comportarse mejor, pero sus ojos caían en el Saiyajin y esta vez veía en cierta parte en particular lo que la había hecho estar por mucho tiempo nerviosa. Apenas logró terminar lo que tenía que decirle a su jefe antes de darse la vuelta y marcharse. Bueno, eso más por el hecho de que era algo que se supone que debería hacer al dar su mensaje. Sin embargo, solo se sentó a la distancia viendo cada movimiento del atractivo joven de pelo negro y su emoción aumentaba a la vez que lo veía moverse, los pensamientos en su cabecita no se detenían bajo ningún motivo. Corrían desenfrenados, imaginándose una y otras cosas, desde el simple hecho de salir con él hasta estar involucrados en una situación por mucho más activa de la que lo era esta, en una situación en donde pueda mostrarle cuán fuerte era, si esos músculos en realidad podían hacerlo a alguien tan imponente como se veía en ese momento. Ring, ring, ring. Ring. El sonido del teléfono sonando una y otra vez por minutos es algo que ignoro y, en parte, el fotógrafo lo hizo también. No por las mismas razones que la chica, pero aún estaba concentrado en su trabajo en ese momento. Por ello, solo intento ignorar tal cosa. Sin embargo, terminó siendo algo bastante molesto y, por lo mismo dispuesto a decirle algunas cosas a la mujer y a su vez, saber qué le había pasado. A donde había ido la misma se giró a donde se supone que debería de estar y no la vio en su escritorio. Por ello tuvo que mirar de un lugar al otro solo para encontrar la mujer a un lado en una dirección diferente con la mirada puesta en quien era su modelo en ese momento. Se le era algo muy claro lo que se había encargado de robarle la atención a la mujer a quien entonces vio muy concentrada, con su cara roja mirando al Saiyajin. Sabiendo cómo había estado antes, no es como que se lo hubiera encontrado muy extraño, pero no era algo que debía de estar haciendo en ese momento. Por ello, la echó fuera antes de continuar en su asunto. Luego de casi 2 horas, el Saiyajin dio por terminado ese asunto. Bueno, al menos eso es algo que el sujeto pudo hacer, dado el hecho de que había tomado todas las fotos que deseaba sin tener que esforzarse demasiado o bien, tener que dirigir tanto al Saiyajin para que lograra resaltar una cierta parte de su cuerpo, los músculos en ella. No, todo había resultado algo bastante simple de hacer y eso es algo que le había agradado al Saiyajin. No tenía mucho problema con lo cual estaba haciendo, pero tampoco era como que estuviera acostumbrado. Por suerte, había terminado y, al tener el permiso para marcharse del lugar, no es como que se hubiera dispuesto a preguntar si era todo. No, solo se marchó y, siendo una de las únicas cosas que solo debería hacer ese día, el resto de las horas no era como que tenía que preocuparse por algo más. Su preocupación en parte podría dirigirse más a cuánto se le iba a pagar por eso y se le continuaría pagando mientras más productos vendan. Además, el hecho de salir en la portada de su producto era algo que podía darle la oportunidad de poder lograr conseguir más reconocimiento a futuro, cosa que sin duda alguna le agradaba. No era amante del dinero ni nada similar, pero reconocía muy bien que era algo con lo cual se podría hacer bastantes cosas. El hecho de saber que debería comprar alimentos pronto es algo que lo había hecho tener esto mucho más claro en su mente. De hecho, por este mismo pensamiento, siendo algo de lo cual también debería preocuparse, se dispuso a conseguir esto en ese momento. Gracias a que antes había estado en ese negocio, así era cierto que no fue por mucho tiempo, como por el hecho de que tenía la habilidad de volar, había logrado aprender en donde quedaban diferentes granjas.
Estaba seguro de que en algunas de ellas podría encontrar lo que deseaba en grandes cantidades, como había llegado a pensarlo. Por ello, sin dudarlo mucho al salir del lugar, se dispuso a hacer esto. Primero se dirigió a casa, en donde tenía dinero guardado, y luego, sin pensarlo mucho, se dirigió a una de las granjas más cercanas. No tenía la menor idea de qué producía el sujeto, jamás se había interesado mucho por esto, pero recordaba que era maíz o bien, algunos de los otros cercanos eran los que producían tal cosa, no lo recordaba muy bien. En todo caso, al estar en el lugar, pudo darse cuenta de que el sujeto no producía maíz. No, era caña. No estaba interesado en esto y por lo mismo dejó el lugar sin muchos problemas y se dirigió a otro lugar. El sujeto que tenía un negocio, más próspero al igual que el otro y la otra granja, los diferentes aparatos se dejaban ver por el lugar sin problemas en su trabajo diario y en particular, en esas horas del día. Antes de bajar, se interesó por saber qué tipo de alimento producía y se había dado cuenta de que era un tipo de tubérculo, si no mal recordaba, se llamaba yuca. Estuvo bien, tenía pensado comprar todo cuanto le fuera posible en una cantidad grande, no solo para dejarlo en casa en donde los alimentos también habían disminuido bastante, sino que también para esa otra casa en esa ciudad en donde ya prácticamente no había nada. Así que, no era como que había pensado en tener algún miramiento con respecto a los alimentos. Bueno, era de pensar que no era alguien que tuviera miramientos en cuanto a los alimentos, en cuanto se comieran, estaba bien para él. Si como sea, descendió al lugar antes de acercarse a alguien a quien le pidió que lo llevara con su jefe. Si era posible, tenía el interés de comprar al menos unos 600 kilos de ese producto. El hombre a quien se presentó y mismo que parecía ser parte de la seguridad del lugar, al saber sobre ello no se negó a llevarlo con su jefe para que trataran ese asunto. No, era si bien un cliente que no había llegado a ver antes, si era algo cierto que tenía el interés de comprar una gran cantidad. Es cierto que no era tanto como otros y había llegado a comprar, pero era una buena cantidad que dudaba que su jefe no solo iba a despreciar. Luego de unos minutos en donde estuvo caminando hasta donde estaba el sujeto a quien había deseado ver, se encontró con él mismo y el Saiyajin le hizo saber sobre sus intereses. El sujeto se lo había tomado muy bien, es cierto que no era el pedido más grande que había tenido la oportunidad de apartar a alguien, pero era una buena cantidad. De hecho, por esto mismo le había hecho saber que iba a tener que esperar un poco, pues amén del hecho que ya tenían encargados, estaba el hecho de que no solo sacaban los productos y los repartían a los compradores. No, se encargaban de darle una presentación adecuada a los mismos. Al Saiyajin no le molestó eso, es más a sabiendas de que justo entonces caía en cuenta de que no era como que se había dispuesto a traer consigo como llevarlo a casa. Por ello, tuvo en mente que debería tener un recipiente adecuado para poder llevárselo. La idea de lo que podría usar es algo que tuvo en mente y fue por algunas cápsulas. No sabía cuánto costaban, pero no debería ser tanto o al menos eso pensó, y es que a pesar de que era algo popular, no era tan barato como lo pensó por ese hecho. No, eran bastante caras y no podría ser diferente. Amén de que había mucha tecnología en tal cosa, estaba el hecho de que era algo que casi se podría considerar como algo que no se rompía fácilmente. Sí, pues las personas cuidaban mucho tal cosa y su pequeño tamaño hacía de esto algo complicado. Sea como sea, se había encargado de comprar un estuche de 4 que tuvo un precio de 50.000 senis. Con eso solo fue a los lugares que deseaba para obtener los alimentos. Bueno, más que todo, solo había ido a los lugares a fin de que se le pudiera apartar la cantidad del producto que deseaba y después, no solo pudo llevarlo en ese momento. Aún así, luego de unas 3 horas, pudo hacerse con los mismos antes de ir a casa, donde se dispuso a guardar una parte de los mismos en el amplio espacio que tenía para ello y luego fue a la otra casa en donde se encontró con algunas de las chicas. No muy diferente a como ya había pasado en otras ocasiones, al verlo se habían dispuesto a acercarse, a preguntarle algunas cosas y a su vez, de ser posible obtener mucho más que eso de su parte. Sin embargo, no es como que solo iba a hacer esto. No, en vez de eso le dio trabajo que hacer y eso, llevar los alimentos a su lugar y organizar los mismos, que no solo eran víveres, sino que había verduras, vegetales, legumbres, granos, frutas, guisantes, carnes de diferentes tipos, entre otros tipos de cosas. A pesar de haber llenado todo el espacio que había en donde poner alimentos, incluso otros que no estaban del todo indicados para ello, habían quedado muchos. Sin duda, era una ventaja comprarlos de esta forma. Recordaba haber gastado bastante dinero en la tienda y esta vez así es cierto que terminó gastando más de 50.000 senis, se había quedado con muchas más cosas, tanto para estar seguro de no tener que ir de nuevo por unos 2 o 3 meses, sabiendo que había tantas chicas en la casa y, a su vez, que no era como que solo iban a comer los alimentos que había recién comprado. Por otro lado, al terminar ese asunto, varias habían deseado que se quedara, que compartiera con ellas y por ello, más de una se había dispuesto a preparar algo de comer sabiendo que desde ya hace un rato estaban dentro de esas horas. La verdad, la idea de quedarse con ellas es algo que le pasó por la mente, no tanto por el hecho de ver sus hermosos cuerpos templados y pulidos por el fuerte entrenamiento, sus pechos, su trasero y, a su vez, su rostro. No, eso es algo que, si bien lo atraía, lo cierto era que, como se había dado cuenta, esto no era algo que le podría significar un problema para obtenerlo. No obstante, lo que era compartir con ellas, conocer más de ellas, era algo que podría ser algo mucho más complicado, eso sin duda alguna.
No era por el hecho de que no lo harían o que se le era algo desagradable hablar de ello. No, no era de esta forma. Solo era que ante la idea de que pueda trabajar en ellas de tan buena forma como lo había hecho en más de una ocasión, sin duda alguna podría estar mucho más en su mente, de lo cual lo podría llegar a ser compartir algo de su vida, que le gustaba, que no le gustaba, eso era algo que tenía muy claro. Entonces, sabiendo que la chica, al menos por ese momento, no se notaba tan interesada en eso, era algo que le había agradado y quedarse era algo que se tomó como una buena idea. Sin embargo, el Saiyajin se negó, tenía otras cosas que hacer y esto, ir con su hijo, con su nieta. Había pasado tanto tiempo desde que había hecho algo divertido con los chicos y, por lo mismo, solo se marchó del lugar. Al aparecer en su casa, se dispuso a preparar algo de comer, cosa que, dado lo que había aprendido con esos libros de cocina, no había sido algo que le hubiera significado un problema. No, no había sido de esta forma y para cuando los chicos habían llegado a casa, recién había terminado de preparar los alimentos y solo quedaba servir los mismos y disfrutar de ellos, cosa que, dado que habían estado muy buenos, disfrutaban sin problema alguno en ese momento. De hecho, por eso mismo pronto tomaron una segunda porción y luego otra y otra más y así continuaron hasta que habían terminado. Claro, no todo lo que habían hecho era comer como cerdos. Sí, como cerdos. Goku así había logrado aprender diferentes cosas con el paso del tiempo y más en esta oportunidad al interesarse por cosas diferentes. Eso de tener modales, comer con delicadeza o de forma elegante no estaba dentro de las cosas que había llegado a aprender. Claro, no por eso era como que no se comportaba y comía con pausa de ser necesario. No, y por ello en esas ocasiones en donde había estado en otros lugares, ya sea con su hijo o con alguna chica, se había moderado un poco. Sin embargo, aún mantenía la forma en la cual comía, no era solo casi tragando como en diferentes ocasiones que recordaba, sino que más calmada, más tranquila. No obstante, estando en su casa, con su hijo, su nieta, hacer algo como eso no era algo que había hecho bajo ningún motivo posible, solo dejó eso a un lado y comió como normalmente lo hacía. De hecho, por eso mismo, mientras masticaba sus alimentos, le había preguntado a su hijo sobre cómo iban las cosas en la escuela, tenía un tiempo desde la última vez que el chico le había hablado sobre ello y, si bien es cierto que no era necesario que el chico le estuviera diciendo cada pequeña cosa que hacía en la escuela, con esos chicos, lo cierto era que le gustaba la idea de que el chico pudiera ser por mucho mejor que él. Entonces, hablar sobre ello no podría ser algo malo, de verdad. Goten, si bien un tanto avergonzado con el comportamiento de su padre, no era como que era muy diferente. Sabía que estaba mal, pero lo buena que estaba la comida, como el hecho de que no era como que debería de preocuparse mucho, solo lo habían hecho dejarse llevar, de verdad. Por ello, le contesto de la misma forma, ambos, a pesar de que no hablaban claramente, podrían entenderse, y eso mismo es algo que había servido para que continuaran hablando sin problemas por la costumbre. ¿Cómo no hacerlo? El chico le había hecho saber que en esos días en los cuales no tenía nada que hacer o en su defecto habían decidido dejar de entrenar, había estado yendo con ellos a algunos lugares. Goku no tenía la menor idea de eso, había estado ocupado en esos días y no era como que pudiera negarlo. Aún así, le había parecido tan inesperado que se sintió un tanto tentado a decirle hablador al chico. Sí, antes el chico solo tenía a Trunks como amigo y, si bien es cierto que por lo que le dijo el chico podría ser diferente, consideraba que había pasado muy poco tiempo. Bueno, había pasado el mismo tiempo para él y tenía a más de una hermosa chica que sin duda le gustaría que trabajara tan duro y rico como la misma lo deseaba. Por tanto, es de pensar que si decía cómo habían ido las cosas de acuerdo a su anterior comportamiento, se iba a pensar de la misma forma, eso sin duda alguna. Fin, 32.